Hoy nos vamos a meter de lleno en el poderoso y, la verdad, sorprendente mundo de la física nuclear. Vamos a explorar ese núcleo diminuto que está en el centro de cada átomo, un lugar que, créanme, guarda los secretos de las estrellas y el poder que impulsa todo nuestro mundo. Oigan, esta analogía de Ernest Rutherford es simplemente genial. Captura a la perfección el asombro que sacudió al mundo de la física en ese momento, porque, de repente, sentó las bases para uno de los misterios más grandes de la ciencia. ¿Qué es lo que hay de verdad en el corazón de un átomo? Ok, vamos a arrancar con la primera parte de esta historia, el descubrimiento que, literalmente, tiró a la basura el modelo atómico que todos aceptaban y nos dio una imagen, radicalmente nueva de lo que es la materia. A ver, a principios del siglo XX, la idea que se tenía del átomo era, lo llamaban el modelo del budín de pasas de J.J. Thomson. Imagínense esto, una esfera de carga positiva, toda uniforme, y ahí incrustados los electrones negativos, como si fueran pasas en un postre. Y la verdad es que en su momento sonaba bastante lógico, ¿no? Y entonces llega el famoso experimento de la lámina de oro. Estamos en 1909. Geiger y Marsden, trabajando con Rutherford, se pusieron a disparar partículas alfa, que son positivas, contra una lámina de oro súper delgada. Lo que esperaban, según el modelo del budín de pasas, era que estas partículas pasaran casi como si nada, quizá con una pequeña desviación. Era, digamos, el resultado obvio. Pero lo que vieron fue increíble. O sea, la gran mayoría de las partículas sí pasaron de largo, justo como pensaban, pero una fracción mínima, estamos hablando de una en 8000, se desviaba, pero en ángulos gigantes. Y lo más loco, algunas rebotaban de vuelta. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así. Un resultado tan raro solo podía tener una explicación. Rutherford se dio cuenta y propuso algo revolucionario. El átomo en realidad está casi todo vacío, pero casi toda su masa y toda su carga positiva están empaquetadas en un punto central súper pequeño y denso, el núcleo. ¡Claro! Eso explicaba todo. Por eso la mayoría de las partículas pasaban de largo, pero las pocas que le atinaban a ese centro masivo rebotaban. Pero claro, descubrir el núcleo fue apenas el primer paso. El verdadero reto venía ahora. Entender de qué está hecho exactamente y, sobre todo, qué fuerza tan increíble es la que lo mantiene todo junto. Y es que el modelo de Rutherford, aunque genial, tenía un par de problemas serios. A ver, piénsenlo. Primero, si el núcleo está lleno de protones, todos con carga positiva, ¿no deberían repelerse y salir volando? La lógica dice que debería estallar. Y segundo, había un tema cuántico, algo llamado spin, que no cuadraba para nada. Las mediciones que hacían, por ejemplo, en el nitrógeno 14, no daban los resultados que la teoría decía. Era obvio que faltaba algo. Y la pieza que faltaba llegó en 1932. James Chadwick descubrió una partícula nueva dentro del núcleo, el neutrón. Y esto fue la clave. ¿Por qué? Porque no tenía carga eléctrica y su masa era casi la misma que la del protón. Fue un descubrimiento que lo cambió todo. De repente, el neutrón explicaba la masa que faltaba en el núcleo y además resolvía de un plumazo el problema del spin del nitrógeno 14. Misterio resuelto. Y así, con el neutrón en la ecuación, por fin teníamos el modelo del átomo que conocemos hoy. Un núcleo central, súper denso, hecho de protones y neutrones, a los que llamamos nucleones, y alrededor, como en órbitas, los electrones. La imagen estaba completa. Bueno, casi completa. Todavía quedaba resolver el tema de la repulsión de los protones, y la respuesta la trajo Hideki Yukawa. Propuso una fuerza fundamental completamente nueva, la fuerza nuclear fuerte. Piénsenlo como el pegamento más fuerte que pueda existir. Es increíblemente poderosa, pero su truco es que solo funciona a distancias pequeñísimas dentro del núcleo. Es esta fuerza la que mantiene pegados a los protones y neutrones, ganándole la batalla a la repulsión eléctrica. Es, sin exagerar, el pegamento que mantiene unido al universo. Ahora, esa fuerza tan bestial que mantiene unido al núcleo no es gratis. Almacena una cantidad de energía monumental. Y lo que vamos a ver ahora es justamente cómo se puede liberar toda esa energía. Básicamente, hay dos maneras de sacar esa energía. La primera es la fisión.
Imaginen un núcleo muy grande y pesado, como el de uranio. Lo que se hace es romperlo. Se divide en dos núcleos más pequeños y en ese proceso se libera una cantidad de energía brutal. Esto es lo que pasa en las plantas de energía nuclear. Y luego está el proceso contrario, la fusión. Aquí, en vez de romper, se unen dos núcleos superligeros, como los de hidrógeno, para crear uno más pesado. Y esto libera todavía más energía. Es ni más ni menos lo que hace que el Sol y las estrellas brillen. Pero los núcleos no solo liberan energía cuando los forzamos. Los que son inestables lo hacen solitos, en un proceso que llamamos decaimiento radiactivo. Hay varios tipos. En el decaimiento alfa, el núcleo como que escupe un paquetito de 2 protones y 2 neutrones para calmarse. Luego está el decaimiento beta, que es fascinante. Un neutrón dentro del núcleo decide convertirse en protón, y para hacerlo, emite un electrón. Cambia la identidad del elemento. Y por último, el decaimiento gamma. Aquí el núcleo no se rompe, solo está como excitado, y libera ese exceso de energía como un flash de luz superpotente, un rayo gamma. Y aquí viene lo más increíble, cómo todos estos procesos que ocurren a una escala que ni podemos imaginar tienen consecuencias gigantescas. O sea, estamos hablando de que esto va desde cómo se crearon los elementos del universo hasta la tecnología que usamos todos los días. Piénsenlo de esta manera. Todo, absolutamente todo lo que vemos fue cocinado en hornos nucleares cósmicos. Justo después del Big Bang, lo único que había era lo más básico, hidrógeno y helio. Luego, las estrellas, a lo largo de miles de millones de años, fueron fusionando esos elementos para crear cosas como el carbono o el oxígeno, todo hasta llegar al hierro. Y los elementos más pesados, el oro, el uranio, para eso se necesitó algo mucho más violento, la explosión de una supernova. Solo ahí se dan las condiciones para crear estos materiales. Y todo esto, que empezó como una curiosidad científica, ha cambiado nuestro mundo de maneras que ni el propio Rutherford se habría imaginado. Nos da energía nuclear para nuestras ciudades, nos da herramientas médicas como la resonancia magnética que pueden ver dentro de nuestro cuerpo sin abrirlo. Nos permite saber la edad de fósiles con el radiocarbono y bueno, un montón de otras aplicaciones en la industria y la agricultura que usamos sin siquiera darnos cuenta. Y así cerramos el círculo, desde esa partícula que rebotó en una lámina de oro, para sorpresa de todos, hasta la energía que hace brillar a galaxias enteras. El núcleo del átomo sigue siendo una de las grandes fronteras. Nos recuerda que a veces, en lo más pequeño, se esconden las fuerzas más gigantescas del universo. Y la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Qué otros secretos nos faltará por descubrir ahí adentro?